bienvenida, licenciada, y pues bienvenidos a todos los maestros. Y pues nada, bienvenidos y espero que aprendan. Así que son todos suyos. Muchas gracias, muy amables. Miren, qué gran responsabilidad, porque sin duda es primero un gusto poder estar aquí con ustedes y reunirnos. A mí me encantan estos espacios virtuales porque nos permiten estar todos conectados, aunque estemos en lugares muy distantes. Así que de verdad que es un gusto. Miren, la idea hoy de parte del instituto es que ustedes puedan digamos que tener el primer acercamiento al tema de discapacidad, yo sé, lo viven cotidianamente y es parte de su práctica docente en el contexto en donde ustedes están. Sin embargo, em, sabemos hoy que para que la inclusión sea realmente efectiva y pueda llegar de manera real a los diferentes salones de clase, necesitamos empezar con la sensibilización. Aunque uno diga, bueno, sí, ya tengo alumnos en la clase, sí, pero hay algunos temas que desconocemos, algunos temas que no tenemos claridad, incluso saben algunos términos que al no utilizarlos de manera correcta estamos siendo excluyentes y podemos llegar a discriminar a alguien sin saberlo y sin que esa sea nuestra intención. Así que de verdad que para mí es un gusto poder estar hoy con ustedes. Mi nombre es Diana Galindo, por ahí formo parte del instituto ya desde hace muchos años. Sé la labor que el instituto busca darle respuesta a todos estos chicos y a sus familias que hay en la ciudad, pero que en muchos departamentos de Guatemala, cada uno desde su realidad y desde su contexto, em, pues viven situaciones distintas, ¿verdad? Y justamente por eso hemos abierto diferentes opciones de servicios que les van a permitir poder acceder a ellos y sobre todo ustedes también poder acceder a las orientaciones que puedan llegar a recibir de todos los maestros del instituto. Así que para mí es un gusto. Algo que les voy a pedir es que a mí me gusta interactuar con ustedes. Sé que por diferentes razones no pueden abrir las cámaras, eh, pero el chat para mí es un excelente medio para interactuar. Entonces les pediré que el chat no se quede quieto, sino que se mueva constantemente con comentarios, con reacciones, con preguntas. Y algo que les voy a pedir es que si hay alguna duda de lo que estoy diciendo, por favor, eh, háganmela en ese momento, porque si esperamos al final, yo ya salgo del contexto, ya estamos hablando de otra cosa y para mí es un poco difícil volver. Entonces les voy a pedir que por favor, al tener una duda y una pregunta, levanten su mano de Zoom o me levanten su mano aquí en la camarita y yo con mucho gusto les doy la palabra. ¿Sí? Ok, vamos entonces a iniciar por ahí. Tengo entendido que todos ustedes son docentes y que están en diferentes contextos, en diferentes partes del país. Algunos están capacitando en el tema de la lectoescritura, algunos otros están capacitándose para poder mejorar sus prácticas docentes. Así que esa parte está genial. La idea es entonces que hoy podamos hablar un poquito de la labor del instituto, que la conozcan y también hablar un poco de sensibilización, ¿sí? Y que es el primer paso para hacer procesos de inclusión que son realmente efectivos. Eso es lo que uno va. Bueno, está bien. Perdón, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno. Entonces, el Instituto Neurológico de Guatemala, pues es una institución que desde hace muchos años brinda servicio y acompañamiento a la población guatemalteca que tiene alguna condición de discapacidad intelectual o autismo, ¿sí? Desde el año 1961 somos
y hemos sido una institución pionera en la atención y en el acompañamiento. Hoy, afortunadamente, pues no solo llegamos a personas dentro de la ciudad, sino también a personas que se encuentran fuera de la ciudad, gracias a nuestro programa PADI, que es un programa que funciona a través de una plataforma educativa y que eso pues nos ha permitido poder llegar a muchas personas a lo largo del país. Entonces, actualmente, gracias a la sede que tenemos en Ciudad de Guatemala, a la sede que está en Retauleu y al programa PADI, atendemos alrededor de 1,000 niños y jóvenes que tienen alguna condición de discapacidad a través de diferentes programas, como Puntea, que es el programa especializado para la atención de niños con autismo, que en este caso atendemos a 120 niños con autismo dentro del programa en diferentes horarios y jornadas. El programa PADI, que es nuestro programa que atiende a población que se encuentra fuera de la ciudad de Guatemala, bueno, puede ser dentro de la ciudad, pero que no tiene la posibilidad de llegar a la institución, y es nuestro programa a distancia, la sede de Retauleu y el plan del día sábado, ¿sí? Los días sábados que se ha abierto a la atención a consulta externa a población en general que requiere un acompañamiento técnico desde diferentes perspectivas, desde la psicopedagogía, desde educación especial, desde la terapia del lenguaje, desde la terapia ocupacional, desde la psicología, ¿verdad? Haciendo procesos de diagnóstico, evaluación y seguimiento a diferentes condiciones de discapacidad. De la misma manera, contamos con un neurólogo pediatra, que es el que se encarga de evaluar a los chicos que también lo requieren. Entonces, somos una institución que brinda y acompaña a las familias y a los chicos a través de diferentes servicios. Entonces, lo que buscamos no es solo ser un centro que dé atención, sino también que capacite, porque sabemos que la capacitación acerca a otras personas a tener estos servicios y es lo que necesitamos, porque no los podemos atender a todos, pero sí podemos ayudarnos entre todos para poder estar informados y conocer más acerca de la discapacidad. ¿Sí? Entonces, hoy en día nosotros atendemos a niños, jóvenes y adultos que tienen retraso en el neurodesarrollo, discapacidad intelectual, autismo y alrededor de 21 diagnósticos distintos que lo que afectan es la capacidad que tiene una persona de desarrollar las habilidades cotidianas, ¿sí? Entonces, la idea es hacer un abordaje transaccional a lo largo de la vida, ¿verdad? Durante todo el ciclo vital, que le permita al niño recibir atención desde que está muy chiquitito hasta que está adulto, ¿sí? Eh, ok. Y a ver, y aquí Marcelina nos dejó una pregunta que es muy interesante. Es, ok, sí, el neuro hoy está atendiendo, porque así como ustedes también tienen de cariño, nosotros también le decimos neuro de cariño. Entonces el neuro hoy atiende a alrededor de 1,000 niños, pero créannos que es muy difícil poder darle respuesta a todos dentro de nuestras instalaciones físicas. Por eso es que surge PADI, ¿sí? Y PADI surge para hacer esta respuesta de aquellas familias que o no alcanzan cupo, porque créannos que hay lista de espera para los diferentes programas, porque pues al final somos accesibles económicamente para muchas familias, que eso es algunas veces lo que hace difícil el acercamiento a servicios técnicos, ¿sí? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, en estas fechas que ya se va acercando el fin del ciclo, que aunque terminamos en noviembre, pues ya ahorita se va acercando, ¿verdad? Un poco este cierre del ciclo, entonces es un poco difícil encontrar espacios. Solo les encargo su micrófono, por favor, para no interrumpirnos. Muchas gracias. Entonces, si no puede ser una opción presencial en uno de los dos, de las dos sedes,
puede ser a través del programa PADI, ¿verdad? Que la idea es justamente poder llegar a más personas y créannos que también la mano de obra de todo el personal técnico que tenemos en la institución, pues no se da abasto también para atender a todos. Entonces, por eso es que surgen esta respuesta, ¿sí? Y surge justamente esta respuesta porque sabemos, según la UNICEF, que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Alrededor de 1.000 millones de personas viven con una condición de discapacidad. En Guatemala, alrededor de 1.7 millones de personas tiene alguna condición de discapacidad. Dentro de un cálculo por niños nacidos, se calcula que hay 171,000 personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Eso es un número no exacto porque no tenemos estadísticas de país, pero sí podemos hacer algunas estadísticas gracias a CONADI y algunos datos también gracias a otros países, ¿no? En Guatemala, 1 de cada 150 niños nacen con autismo, aunque hoy las estadísticas de la Asociación de Discapacidad en Estados Unidos nos indica que 1 de cada 33 niños están naciendo con autismo, ¿sí? Entonces también eso es muy importante considerarlo porque sabemos que eh, la estadística siempre, el dato numérico es muy importante porque nos hace tener claro de cuántos estudiantes podríamos nosotros tener en un salón de clase que tienen alguna condición de discapacidad, ¿sí? Entonces, también por eso es muy importante hablar de números. Entonces, más o menos se calcula que alrededor de 113,000 guatemaltecos tienen autismo, ¿sí? Eso, como les digo, es un número aproximado por los datos que tenemos de CONADI, de la Encuesta Nacional de Discapacidad, pero al ser ya del 2016 esta encuesta, pues datos nos llevan a actualizar estos números, ¿sí? Entonces, algo que es importante en la discapacidad es que ha ido modificándose la forma de llamarles, ¿sí? Y esto no es porque sea moda, ni porque hoy en día la diversidad es un tema, no, es porque es necesario hacer los ajustes desde un enfoque de derechos humanos para la atención y el acompañamiento de las y los chicos que tienen una condición de discapacidad. Y por eso es que si ustedes me van a escuchar a lo largo de la charla, vamos a estar hablando de persona con discapacidad o en situación de discapacidad y, por ejemplo, términos como persona con necesidades educativas especiales ya no se utiliza porque es seguir marcando y responsabilizando a la persona de su condición de discapacidad. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es la discapacidad, ¿sí? Y sobre todo con qué la relacionamos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar más que hacia la necesidad educativa especial, nos enfocamos en las barreras para el acceso a los servicios especializados. ¿Y por qué? Porque si yo nazco con un diagnóstico, no es responsabilidad mía por tener discapacidad auditiva, por tener autismo, por tener discapacidad intelectual y algunos otros diagnósticos que me van a generar a mí una condición de discapacidad. No es mi responsabilidad. Lo que sí es responsabilidad de la sociedad es que yo no tenga tantas barreras para poder lograr lo que cualquier otra persona de mi edad debería de poder hacer. Entonces, hoy hablamos de barreras para el acceso a servicios especializados porque eso es a lo que nos estamos enfrentando, con pocas opciones para chicos con discapacidad en el interior, para centros que tal vez no tienen tanta experiencia en el abordaje de ciertos diagnósticos, porque también sabemos lo caro que es el servicio técnico individual, ¿verdad? En servicios privados, porque también sabemos la inversión que requiere capacitarse para atender a la población. Entonces, hay muchas barreras para tener acceso a educación, a salud, a servicios especializados y sobre todo, y a lo que nos van a llevar es a un acceso limitado de estos servicios para la población en general. Entonces, estas barreras
que las podemos encontrar todo el tiempo y algo muy simple de mencionar es, por ejemplo, una persona que es usuaria de silla de ruedas no puede usar la banqueta para movilizarse, porque las banquetas no están hechas para poder atender a la población que es usuaria de silla de ruedas. Entonces, esa es una barrera, ¿sí? Porque las personas que usan silla de ruedas no se pueden movilizar así como nosotros. Entonces, ellos se arriesgan a utilizar la calle para movilizarse y pues esto es peligroso y hay un gran riesgo de que puedan sufrir un accidente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hoy evaluar desde las barreras que tienen nuestros estudiantes o las familias o las personas que conocemos y que los limita a tener acceso a las posibilidades que le van a permitir mejorar su calidad de vida, ¿sí? Ok. Entonces, la sensibilización es la parte fundamental de un proceso de inclusión. ¿Por qué? Porque si yo no soy sensible ante la necesidad de la disminución de barreras que tiene otra persona, definitivamente no voy a poder llevar a cabo un proceso de inclusión, ¿sí? Em, Porque no es ni un favor, ni es lástima, ni es porque pobrecito, ni es porque es un angelito, ni es porque es especial, ¿no? Las personas que tienen una condición de discapacidad tienen el derecho de tener acceso a los mismos servicios que cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Entonces no les estamos haciendo un favor, simplemente nos estamos capacitando y estamos comprendiendo más allá de lo que sabemos el por qué tenemos que hacer ciertos ajustes, el por qué hoy estamos reunidos aquí platicando de este tema, ¿sí? Porque vieron en números que hay muchas personas que necesitan una atención especializada. Pero si yo no sé, porque no me he preparado para hacerlo, pero sí conozco a un lugar o conozco a un profesional que me puede ayudar, definitivamente. Entonces, puedo darle esta información para que reciba el acompañamiento que requiere. Entonces, la sensibilización me permite conectar con la emoción, conectar con en tratar de empatizar con la persona que tiene muchas barreras para tener acceso a las mismas oportunidades que los demás y también a sus familias, ¿sí? Entonces, em, ay, qué bonito leer que hay, que se están integrando porque cada vez somos más y eso me alegra mucho. Bienvenidos a todos los que se han ido integrando ahorita que yo estoy hablando. Y espero por ahí que podamos tener bastante interacción. Bueno, entonces, como les digo, en Guatemala, el Consejo Nacional de la Discapacidad, que es el CONADI, es la institución que acompaña y debe de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ellos hicieron un censo en el año 2018, en donde, perdón, se hizo un censo a nivel nacional en donde se incluyeron algunas preguntas relacionadas con la discapacidad. Hoy en día, la CONADI, junto con el Ministerio de Salud, están coordinados para hacer el proceso de certificación de la discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas van a tener un carnet, una identificación, un gafete, un documento que va a certificar la condición de discapacidad que presentan, sobre todo por todos aquellos que no tienen acceso a un diagnóstico como tal, ¿sí? Solo les encargo sus micrófonos, por favor. Em, ok, entonces, el CONADI en 2024 tenía el dato de 1.699.000 personas, más o menos, tienen alguna dificultad funcional, es decir, que requieren apoyos, ¿sí? Eso, que requieren apoyos o que tienen barreras para interactuar con el contexto y tener acceso a las mismas oportunidades. Esto es una realidad que no tiene mayor apoyo. Tristemente, es un grupo, al ser minoritario, al que no se le presta mucha atención.
sí, en los últimos años han habido dos leyes del 2020 para acá para poder mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Una de ellas es la certificación de la discapacidad, que justamente fue el año pasado, pero no es que a lo largo de los años, ¿verdad?, se haya implementado que por lo menos una vez en el año haya este tema sobre la mesa a nivel legislativo para poder cambiar las prácticas que estamos realizando. Entonces, por eso es que necesitamos como sociedad civil hacer estos espacios y generarlos para hablar de este tema. ¿Sí? Porque sabemos la necesidad que hay dentro del contexto escolar, dentro del contexto de salud, dentro del contexto de inclusión social. O sea, necesitamos hablar de este tema porque solo hablándolo vamos a buscar mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y alrededor de el 53% de personas que tienen alguna dificultad son mujeres y el 46% son hombres, ¿sí? Eso porque también es relevante, porque imagínense, es mujer con discapacidad, va a tener todavía mayores retos. Yo sé que hemos avanzado mucho a nivel de género, ¿sí? Ya hay más oportunidades para mujeres, pero en algunas áreas todavía el que las mujeres puedan empoderarse y tener, tomar decisiones sobre algunos aspectos todavía no es una realidad al 100%. Entonces, imagínense, una mujer con discapacidad pues va a tener menos posibilidades que un hombre con discapacidad. Ahorita vamos a ver datos relacionados con ello, ¿sí? Y según la ENDIS, que les decía que es la última encuesta nacional de discapacidad, que la tuvimos en el 2016, nos dice que hay alrededor del 10% de la población en Guatemala que tiene alguna condición de discapacidad, ¿sí? Ok. Entonces, ¿por qué es importante hablar de sensibilización? Porque nos hace ir a las bases del trabajo que nosotros realizamos, ¿sí? Que de acuerdo con la UNESCO, la educación tiene 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir juntos y aprender a ser, ¿sí? Porque esto es importante retomarlo, porque si son los pilares de la educación, tendríamos que ser parte de esos pilares promoviendo el aprender a convivir juntos, ¿sí? El aprender a conocer de estos temas porque necesitamos hablarlos en clase, porque necesitamos hablar en clase que todos somos diferentes, que no todos aprendemos de la misma manera, que no todos vamos a requerir los mismos apoyos, que no todos vamos a aprender al mismo ritmo, ¿sí? Que todos aprendemos diferentes por canales sensoriales distintos. Hoy el mito de los estilos de aprendizaje, gracias a la neurociencia, ya nos lo botaron, ¿sí? Ya dicen, no, no solo somos visual, auditivo y kinestésico, no podemos, porque nuestro cerebro tiene una gran capacidad. Entonces hay muchos sentidos, no puede ser que solo aprendamos de 3. Entonces, por ejemplo, metodologías como el diseño universal para el aprendizaje lo que nos dice es que el maestro tiene que darle al alumno la mayor cantidad de experiencias sensoriales para que desarrolle todos estos canales y pueda aprender. Entonces, no nos habla de un diagnóstico, no nos habla de una adecuación curricular, no, nos habla de variar las actividades para que todos puedan tener acceso por los recursos con los que cuentan para aprender, ¿sí? Entonces, al final es recordarnos los pilares de la educación, ¿sí? Y que eso también lo tenemos que hacer nosotros efectivo dentro del salón de clase. Es, si yo tengo a un chico que tiene autismo, a un chico que tiene síndrome de Down, a un niño que tiene dislexia, a un niño que solamente tuvo alguna experiencia traumática en su infancia y por eso le está costando aprender, yo tengo que recordar estos pilares, ¿sí? Que me permiten a mí enseñarle a un niño lo que necesita hacer, lo que necesita aprender, ¿verdad? De conocimiento, de información, el que pueda convivir con otros y el que pueda ser quien desee ser, ¿sí? Y por eso es tan importante hablar y recordarnos de estos pilares. Ay, espera.
Solo les voy a recordar de su micrófono, por favor, por ahí hay un micrófono abierto. Ok, entonces, algo que es importante y que sí requerimos recordar es que nosotros nos vamos a enfocar en las barreras, ¿sí? ¿Y por qué? Porque son las que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, dentro del contexto escolar hay muchas barreras que tienen los estudiantes para poder alcanzar las competencias esperadas. Algunas son la alimentación, alguna enfermedad, algún problema de del desarrollo, alguna situación muy particular, ¿sí? Entonces, todos pueden tener barreras, pero también es que hay barreras como el poco acceso a la educación, porque hay maestros que dicen no estar preparados para atender a todos los estudiantes y entonces dicen, no, aquí no los vamos a recibir porque nosotros no estamos listos como institución educativa. Esa es una barrera. También otra barrera es que no se hagan los ajustes necesarios porque la persona tiene discapacidad visual y no se hacen ajustes en la evaluación. Entonces se le da una prueba con preguntas y respuestas y no se le da una alternativa de evaluación o no se modifican las actividades para que en vez de hacer 10 ejercicios haga 2 dentro del tiempo que es prudente y que le es posible hacerlo, ¿sí? Pero lo está logrando hacer por sí mismo. Entonces, todas estas son barreras. Barreras también es el desconocimiento de la discapacidad como una realidad de país y de nosotros al trabajar con personas, ¿sí? También es una barrera el que yo no me capacite en relación a este tema, que sé que es una realidad. También el hacer lo mismo desde hace mucho tiempo sin variarle es una barrera, ¿sí? Una maestra me dijo en algún momento, llevo 20 años enseñando a leer y a escribir de la misma manera. ¿Por qué voy a tener que venir a cambiarlo ahora? Entonces yo le digo por eso, porque creo que después de 20 años es importante hacer un ajuste en las estrategias que usted ha utilizado y adaptarlo a la realidad de los niños con los que trabajamos hoy, que no son los mismos niños que fuimos nosotros, ni son los mismos niños que fueron nuestros papás, ni son los mismos niños que fueron sus hijos, sino que son otros niños distintos que tienen otras necesidades. Ok, yo voy a contestar aquí una pregunta. Usted indica que con NADI, con el Ministerio de Salud, solo se encarga de certificar, así es. Es el Ministerio de Salud realmente el que tiene que hacer el proceso de certificación. ¿Está siendo efectiva ya la certificación? No, porque todavía se está capacitando a todos los profesionales del Ministerio de Salud para poder conocer los documentos necesarios para completar la información de los usuarios y tener acceso a la certificación. Entonces, todavía no se está llevando a cabo, pero sí ya están en un proceso de entrenamiento. ¿Qué tan real va a ser eso, no teniendo representación de CONADI en mi municipio? Es que aquí, digamos que CONADI es el ente rector que se encarga de velar por los derechos de las personas con discapacidad. En el caso puntual, la certificación, como está regulada por el Ministerio de Salud, entonces ahí va a ser, si usted tiene un centro de salud en su municipio, ellos van a ser los encargados de hacer este proceso. Entonces, no es directamente con nadie, sino es el Ministerio de Salud el que está encargado de hacerlo. Entonces, por eso es importante también conocer, porque em, es una realidad. Miren, yo estoy ahorita tomando un curso, que esto se los cuento fuera de la presentación, pero me ha parecido muy interesante, que organiza UNICEF Latinoamérica del costo de todos estos ajustes que requiere hacer un país para la atención a las personas con discapacidad. Y estamos personas, somos 68 personas de toda América Latina los que estamos tomando el curso. ¿Y porque este curso es importante? Porque también nos aterriza en la realidad de cada país, ¿sí? Y también ver cómo hemos ido avanzando, qué pasos se han ido dando,
cómo hemos ido cambiando la mentalidad, la idea. Igual ahorita como institución estamos participando junto con el Ministerio de Salud y algunas otras instituciones como el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt y Fundal para la elaboración de una guía de atención a personas con discapacidad intelectual. O sea, hay muchos esfuerzos que se están haciendo, pero a veces desconocemos de ellos porque no hablamos de estos temas, ¿sí? Y por eso es que estos acercamientos son tan enriquecedores, porque nos permiten conocer lo que ustedes están haciendo en sus municipios y sus departamentos que desconocemos en la ciudad y viceversa, ¿sí? Pero al final es unir fuerzas para que todos estemos más informados y que tengamos más y mejores recursos. Ok, entonces. Em, y la idea hoy es que ustedes se lleven entre sus metas personales el cómo puedo yo disminuir barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes con los que yo convivo, ¿sí? Que es, yo no puedo cambiar la realidad del niño porque no le puedo dar dinero para que vaya y busque el servicio, no, porque eso es irreal también para nosotros, pero sí podemos tener a dónde enviarlos, saber un poco más de este tema, poderlos redirigir a una institución que sea especializada en la temática, poder hablarles de algún tema puntual, ayudar a las familias para poder sobrellevar el duelo de recibir un diagnóstico. O sea, hay muchos, muchas actividades que podemos nosotros hacer para disminuir estas barreras. Y al final eso es lo que buscamos, ¿sí? Unir fuerzas porque una sola institución no puede hacerlo todo, ¿sí? Entonces, por eso justamente es tan importantes estos espacios. Ok, dentro de diferentes investigaciones a nivel de Latinoamérica, se conoce que los niños con discapacidades tienen una probabilidad 10 veces menor de asistir a la escuela que los niños sin discapacidad. Ya desde ahí tenemos una barrera. Incluso si los niños con discapacidad van a la escuela, la probabilidad que tienen de abandonarla prematuramente es mayor y su nivel de escolarización es menor que el de sus pares, ¿sí? Las aulas y las instalaciones escolares no suelen ser accesibles y los maestros no están capacitados para responder a las necesidades de los niños que tienen una discapacidad. Para los organismos que toman decisiones, que son usualmente todos los políticos, así como para todos los prestadores de servicio, a menudo también se excluye a los niños con discapacidades de la participación social, económica y política, y se les ignora totalmente en estas agendas. Se ignora, ¿sí? Entonces no hay una planificación y tampoco hay servicios. ¿Sí? Entonces aquí por eso es que todos como sociedad nos tenemos que unir para levantar la voz. Y entre más hablemos de estos temas, mayor importancia les van a dar las personas que toman decisiones para todo el país, ¿sí? La mayoría de niños con discapacidad permanecen invisibles, no solo en las comunidades, sino también van a ser invisibles dentro del salón de clase. Aquí sí, se comieron unas letras, pero no solo van a ser para las comunidades, sino también van a ser algunas veces invisibles para sus familias o para el centro educativo. ¿Por qué? Porque hay algunas discapacidades que no se ven a simple vista, como el síndrome de Down, ¿verdad? Que tiene características físicas específicas que me permiten a mí poder saber que el niño tiene un diagnóstico. Por ejemplo, el autismo, que no tiene características físicas y que puede ser confuso. Entonces, puedo yo asumir como maestro que un niño puede tener autismo cuando desconozco si es y no tengo la suficiente información para hacer este proceso. Entonces, eso también hace que no respondamos a la necesidad porque no sabemos qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, la inclusión educativa lo que busca, primero, es una actitud y un compromiso con un proceso de mejora permanente. Es decir, que todos tenemos que estar capacitándonos y formándonos todo el tiempo para poder asumir el compromiso. No es solo decir, si somos una institución inclusiva, ajá, pero eso qué implica,
¿sí? Y uno de los libros que a mí más me gusta, que nos aclaran qué necesitamos dentro de un centro educativo para que realmente sea inclusivo, es el Índice por la Inclusión, que ustedes lo pueden encontrar así en internet, ¿sí? Ponen Índice para la Inclusión y les aparece. Este documento define la educación inclusiva como un proceso que garantiza el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, ¿sí? Que al final es lo que buscamos. El índice menciona tres dimensiones: cultura, política y práctica. La cultura viene desde lo que sé de la discapacidad, desde la realidad de mi contexto, desde cómo todos, si realmente somos un centro inclusivo, todos, el personal que atiende la tienda, el personal de mantenimiento, los pilotos de los buses, las personas que, o sea, todos los que estén dentro de un centro educativo tienen que tener esta cultura inclusiva, ¿sí? Que es justamente buscar momentos, lugares, situaciones y experiencias que sean inclusivas, en donde se les considere a todos. Políticas, porque los centros educativos van a tener la política de ser inclusivo, y esto quiere decir que van a promover el aprendizaje de diferente manera. Van a tener acceso a los ajustes necesarios para que los estudiantes alcancen las competencias, para que entre ellos mismos puedan ser un ente de cambio para mejorar los procesos de aprendizaje. Sí. Y prácticas inclusivas, que pues va a ser el llevar todo esto a la práctica. ¿Sí? Entonces, al final, este documento es maravilloso porque incluso nos dice cómo poder ser un centro educativo inclusivo, realmente inclusivo. ¿Sí? Las culturas inclusivas, entonces, son aquellas que se orientan a la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que todos los miembros se sienten valorados y respetados, que ese es al final el fin de la inclusión, ¿sí? Es aceptarlos a todos y valorar las diferencias. Y ver las diferencias como un plus y no como algo que nos reste. Ok. ¿Qué estereotipos tenemos de la discapacidad? Y aquí tal vez voy a pedir un poco la interacción con ustedes. Déjenme en el chat. Cuando ustedes piensan en discapacidad, sin ser excluyentes ni sin ser en buen chapín mala onda, pero es, si a mí me hablan de discapacidad, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza? Y no se preocupen, porque es parte del proceso de cambiar y hacer ajustes de estas ideas que tenemos. ¿Qué ideas tenemos de la discapacidad? ¿Qué pensamos de la discapacidad? Ok, diferencias, gracias. Limitación, carencia, desigualdad, sí. Discapacidad física, intelectual, una persona que es diferente, una persona que necesita ayuda, dificultades, alguien que necesita más atención, alguien que es diferente, deficiencia, es una condición de vida, dificultad para realizar una tarea. Ujú. Hace mal, hijo. No, Sonia, en este caso, Sheila, por si puede apagar su micrófono, le agradeceremos. Sonia, no. Las adecuaciones curriculares son una opción, sí, para hacer los ajustes que la persona necesita, pero no. La persona que tiene una adecuación curricular no tiene por qué ganar el grado. Es decir, que si no alcanza las competencias esperadas para el grado, no hace tareas, no hay interés de parte de la familia, no hay apoyo, no hay nada, entonces no va a ganar el grado. ¿Por qué? Porque no cumplió con las competencias esperadas. Diferente es aquella persona que se le hace un ajuste de acuerdo a su funcionalidad, entonces ahí sí, porque se le están estableciendo ciertas competencias que se están trabajando y en conjunto se están logrando. Pero si un niño no sabe, no. Ok. Ah, miedo por no saber cómo apoyar, Lenisa, eso estaba muy, muy importante.
capacidades limitadas para realizar una actividad, dificultad, alguien que necesita ayuda, discapacidad en alguna extremidad. Ok. Un niño con alguna dificultad. Ok. Entonces, si se dan cuenta, usualmente la discapacidad la enfocamos en la persona, ¿sí? En la persona que tiene o que no puede hacer algo, ¿sí? Que tiene una deficiencia, que tiene una incapacidad, ¿sí? Que requiere mayor ayuda. Y eso usualmente a nosotros como maestro nos bloquea, ¿no? Y es como, ¿y ahora qué hago? Justamente Nisa decía, el miedo a no saber qué hacer. Y es normal, porque ante algo desconocido no sabemos qué hacer. Falta de acceso también. Se nos ha dicho que no. Ok, Priscila, eso es importante también aclararlo. Sé hoy porque trabajo directamente en la Dirección General de Educación Especial, sé que están haciendo muchas reformas para todas las adecuaciones curriculares, ¿sí? Entonces, por ahí también van a venir estos ajustes que ya van siendo necesarios a la reforma educativa que en algún momento se realizó, ¿ok? Entonces, no, si no cumple con lo requerido, no tiene por qué ganar. Tenerle paciencia, tiene capacidades diferentes, ok. No, no, Sonia, porque al final, volviendo a los pilares de la educación, si lo que queremos es formar una persona que pueda ser, que pueda hacer, que pueda convivir, y que pueda conocer también cierta información, necesita alcanzar ciertas competencias. Entonces, yo por tener una condición de discapacidad, eso no me exime a mí de mi responsabilidad ante las tareas, de la responsabilidad de los papás en repasar, de estudiar con los chicos, ¿sí? Ok. Entonces, volviendo a lo que pensamos y lo que está relacionado con discapacidad, justo es hacia la persona, ¿sí? Son incapaces, no pueden, es un problema, ¿sí? Y es un problema de ellos. Son una carga para la familia y para la sociedad, es lo que a veces se piensa. Solo hay una discapacidad, todos son iguales, y el término todos son especiales o todos son angelitos, que esos términos tienen una palabra técnica que se llama capacitismo, ¿sí? El capacitismo, aunque no lo creamos, es un tipo de violencia en donde yo asumo que una persona no puede hacer algo por su condición de discapacidad. Entonces yo digo, ay, es que ellos pobrecitos, hay que, no, pobrecitos, ¿por qué? O sea, tienen fortalezas, tienen habilidades y retos como cualquiera de nosotros. Y por supuesto, van a requerir ajustes, pero también como nosotros en algún momento lo requerimos, ¿sí? Hay muchos chicos dentro del salón de clase que no tienen un diagnóstico y tienen un reto en el aprendizaje. ¿Por qué? Por muchas causas. ¿Sí? Pero eso es justo también algo que nosotros tenemos que empezar a quitarnos todas estas ideas que hacen que surja en nosotros un prejuicio, ¿no? De pensar que no pueden, que es difícil, que no lo van a lograr, que no lo van a conseguir, que no van a aprender, que no van a poder estudiar en la universidad, que muchos no. Y usualmente es a lo que dirigimos nuestra mirada cuando hablamos de discapacidad, ¿sí? Que hay que darles limosna, que son objetos de caridad del resto de la sociedad. Hay que internarlos en una institución especializada, ¿sí? Esas son algunas ideas que surgen y que muchas personas tienen, ¿sí? Exacto. Y Jessica habla de un tema que es muy importante, que es la parte administrativa, ¿no? Que a veces como maestros dices, ay, es que tener un niño que tiene una discapacidad es más trabajo, pero realmente no, es el mismo trabajo, solo que el seguimiento va a ser más directo algunas veces. Y eso a algunos docentes no les termina de convencer. Entonces, bueno, ya hicimos el ejercicio que se pienso de la discapacidad. Usualmente, las actitudes negativas y los estigmas son los que se deben de combatir. Entonces, nosotros como docentes y como personas que estamos trabajando con personas, tenemos que priorizar el que todos tenemos derecho, primero, a la educación, porque somos ciudadanos y nacimos en este país. Segundo, todos tenemos fortalezas y todos tenemos
retos. Pero entonces no nos tenemos por qué enfocar solo en los retos, ¿sí? También tenemos fortalezas. A veces cuando un maestro se acerca conmigo y me dice, ay, mira, es que este niño hace esto, pega, no sé qué, y todo lo malo, ¿no? Y luego le digo, bueno, ya me dijo todo lo que es un reto, ahora dígame qué hace bien. Y entonces el maestro empieza a pensar, ¿qué hace bien? Ah, pues viera que es bueno para dibujar, lee bien y empieza a enumerar un montón de habilidades que tiene el estudiante. Entonces, a veces nos enfocamos más en lo que no hace o en lo que no hace como yo quiero que en lo que sí puede hacer. Entonces, al enfocarme en lo negativo, es como si a nosotros solo nos vieran nuestros defectos, ¿no? O sea, es como, ay, es que él es esto, esto y esto y esto. Ajá, pero y, tiene algo bueno, pues, o sea, algo bueno de tener. Y es también nombrar eso hace que la persona lo use como un ancla para trabajar en sus retos. Ok, vamos a ver con sus comentarios que me gusta irlos leyendo. No es hacerlo ganar, es recordar que la adecuación es adecuar. Claro, totalmente. No es dejarle menos trabajo, sino es adecuar. La palabra correcta es hacer una adecuación, un ajuste, ¿sí? A su habilidad y a la funcionalidad de la persona, ¿sí? Exacto, o sea, si no asiste, si no hace tareas, si no tiene la responsabilidad en el proceso educativo, si de los 5 días a la semana llega uno, no va a poder alcanzar las competencias esperadas. No, aquí la idea, Marcelina, es que la persona vaya encontrando, o sea, si el, primero es la razón por la cual no está logrando alcanzar las competencias, si es un factor propio de la persona o si son factores externos. Si son factores externos, ¿qué es lo que está afectando? Si hay alguna forma de poder mejorar estos factores para que favorezcan en su aprendizaje. Es decir, a la familia no le presta atención. Bueno, hay algún miembro de su familia que le pueda ayudar. Alguien se puede hacer responsable de su tarea, de darle los apoyos que necesita durante la tarde. Ok, o sea, es evaluar esta situación en particular y ver qué es lo que le estén pidiendo. Tal vez es la actitud del maestro la que le está impidiendo aprender. O tal vez no tiene una forma de comunicarse. Entonces, si yo le doy una forma de comunicarse, ya tiene ese medio, pues ya va a poder despegar en sus habilidades. ¿Sí? Entonces, al final, no es buscar que pase toda la vida en el mismo ciclo escolar, porque no se trata de eso, sino se trata de entender las razones por las cuales no está lográndolo y ver de qué manera en conjunto poderlo resolver, ¿sí? Priscila, hay muchos peores cosas que pueden pasarle a un niño con una condición de discapacidad. Esa es una parte, pero algo que también yo siempre les recuerdo a los maestros es que se recuerden que los papás están viviendo un proceso de duelo, ¿sí? Y en el duelo, cada persona lo vivimos de manera distinta, ¿sí? ¿Y por qué están en un duelo? Porque perdieron la expectativa del hijo que ellos deseaban tener. Entonces, enfrentarse a esto a nivel emocional es duro, es difícil. Créanme que es muy complejo cuando una familia va con uno y le dice, es que mire, ¿sabe cuál es mi mayor miedo? Que yo no sé qué va a pasar con él cuando yo me muera, ¿sí? Entonces, al final entiendo que la frustración que siente un maestro al no recibir el apoyo de los papás es muy grande, pero aquí es donde un poco la empatía tiene que caber en nosotros como maestros y decir, es que están viviendo un momento bien difícil y lo están haciendo solos, lo están haciendo sin un acompañamiento profesional, con las herramientas que cada uno tiene. Lo están haciendo juntos, lo están haciendo separados. Hay todavía familias que se ponen a ver quién es el responsable y el culpable del diagnóstico y es un proceso muy complejo. Entonces también empatizar con las familias es importante. Sí, ahorita voy. Por ahí tengo a Jessica con la mano levantada. Jessica, cuéntenos. Buenas noches, Liz. Buenas noches, compañeros. Yo solamente quiero compartir mi experiencia.
Años anteriores, pues ya había tenido la situación de tener algunos estudiantes con alguna situación física. Entonces, pues la adecuación eh, no era tan compleja, podríamos decirlo así, ¿verdad? En cuanto a contenidos y a las competencias. Sin embargo, este año, pues en primero tengo un caso de una nena de aldeas infantiles. Y pues me comentaban y me llevaron el diagnóstico ya por escrito que ella es TDA con baja tolerancia a la frustración. Las primeras semanas para mí fue un miedo, fue un susto ver la actitud de la nena porque pues nunca había tenido un caso así. No sabía qué significaban las iniciales TDA, pero mayor información pues no tenía. Fue un reto ponerme a leer, a investigar. La licenciada Andrea el año anterior pues nos dio una capacitación ahí sobre las funciones ejecutivas. Volví a buscarla, a leer un poquito, a prepararme. Y pues en Aldea solamente me llevaron el diagnóstico, mayor información yo de la nena no tenía, me dijeron que estaba medicada y que cuando no se le daba el medicamento, pues era una bomba, ¿verdad? Y la verdad que así fue. Las primeras semanas yo no sabía qué hacer, estaba bajo mucho estrés porque pues no tenía el caso solamente de ella, sino tenía algunas otras situaciones con el grupo, pero sí fue una situación bien difícil. Con el paso del tiempo, pues ya la nena empieza a tomarme confianza y me platica que ambos papás eran alcohólicos y en palabras de ella decía, mi mamá iba a matar a mi papá. Ella tenía una pistola y un cuchillo, iba a matar a mi papá. Y entonces se los llevaron a la cárcel y los metieron presos. Y yo estoy con la tía, porque es el nombre que le dan a las encargadas en Andeas. Y ellas me quieren y ellas me cuidan y estoy con mis hermanos. Cuando cambiaron a las encargadas, ya pude platicar de mejor manera con la nueva encargada y ella me explicaba la situación, pues que sí era un poquito compleja. Y los 5 hermanos, porque son 5 hermanos, los 5 fueron detectados con TDA. Y ella me decía, mire, señor, me dijo, los más críticos son la nena que está con usted y el nene que está en parvulitos. Yo le pido mucha paciencia, me decía ella, y la verdad que sí, me tocó desarrollarla mucho este año. Es un caso del que he aprendido muchísimo y me di cuenta que con un aprendizaje un poquito más personalizado, mis adecuaciones fue estar más constante con ella. La tengo sentada al frente, detecté y se lo comentaba a una compañera esta semana que ella se fija mucho en mis labios. Cuando yo estoy enseñando y vamos con el proceso de las letras, ella se fija mucho en mis labios. Entonces, generalmente yo uso pintura de un color un poquito fuerte y ella escucha y ve las explicaciones, los videos, lo que yo hago, pero con la mirada fija en mis labios. Y yo tenía mucho temor de no lograr el proceso de lectoescritura con ella, porque por todo lo que me comentaron y el proceso que ella había llevado en párvulos, y ellas me decían, mire, señor, si va a perder, pues de plan. Pero hoy digo yo gracias, le doy a Dios en primer lugar, porque el proceso lo logré. No tiene la velocidad que las demás, pero se logró. Con lo que estamos batallando un poquito ahorita, pues es con la escritura, porque sí, su psicomotricidad, pues es muy tosca, no he logrado todavía. Ella no socializaba con nadie a inicio de año, ahora ya lo hace, se volvió muy cariñosa, muy aprensiva y muy apegada. Y algo que me llamaba la atención también es de que le daba mucha vergüenza exponer. Y las primeras veces en lenguaje, pues yo les decía, cada una va a narrar un cuento. Y ella llegó muy nerviosa y tal vez para algunos fue de gracia, de chiste o algo ilógico, pero yo le presté mi suéter y le dije, no tenga pena, mamita, Leo, vamos a ir poco a poco. Y ella se escondió detrás de una silla y con mi suéter la tapé, pero logró desarrollar su tono de voz, fue la primera experiencia que tuvo y logró narrar su cuento. Y así nos fuimos y a veces la tapaba, a veces yo era su escudo y ella detrás de mí hablaba, pero poco a poco fue logrando y esta semana tuvimos ya unas exposiciones algo formales y me sorprendía de ver el desarrollo y el avance que ella tuvo porque ya lo hizo sola, ya no necesita de alguien más, ya pasa, ya lo hace y son situaciones que tal vez para algunos otros son insignificantes, pero para uno que ha vivido todo el proceso en el año, son grandes recompensas que tal vez no se ven para los demás, pero para uno sí. Pero sí sé decir de que muchas veces ese miedo y ese temor es el que nos bloquea como docentes y no brindamos ese espacio y ese apoyo que muchas veces necesitan los estudiantes. Pero qué bonito se siente el poder tener esa disposición y esa conciencia de querer ayudar y poder lograr las cosas con ellos. Solamente licenciada.
Muchas gracias, Jessica, y de verdad le aplaudo y le felicito el proceso y el trabajo realizado y sobre todo eso, que usted haya podido observar los avances y los cambios obtenidos en la estudiante, que es justamente lo que se busca, ¿verdad? Así que muchas felicitaciones porque sabemos el trabajo que eso lleva. Y algo que también es importante y que lo mencionaba Jessica en el hecho de entender esta parte. Miren, hoy hay un abordaje muy importante desde la psicología educativa y desde la psicopedagogía también, que es el modelo ecológico. Es decir, que todos formamos parte de un sistema. Nuestro sistema es nuestra familia, nuestra iglesia, la comunidad, todos estos contextos que están, que nos rodean y que nos permiten también entender la realidad de cada estudiante. Que lo que ustedes, por ejemplo, necesitan en San Marcos no es lo mismo que nosotros necesitamos aquí en la ciudad. O incluso, ¿verdad? Lo que viven en Misco es diferente a la realidad que viven acá, que vivimos. En la ciudad, en Shela es distinto y entender ese contexto también nos permite ser empáticos a que su cerebro no va a estar listo para aprender, está preocupado por muchas situaciones en su vida familiar que por supuesto, y a veces por eso también hay diagnósticos que no están correctos, porque se hacen desde una perspectiva de encontrar una razón académica cuando la razón es más de la base emocional del niño y no hay tal vez un acompañamiento desde este enfoque, ¿sí? Entonces, miren, hay muchos elementos a considerar cuando hablamos de toda la parte escolar, ¿sí? Fíjese que no sé quién nos levanta la mano porque solo tiene iniciales, pero si me dice su nombre, le agradecería. Cuéntenos. Buenas tardes, licenciada, soy señor Pili. Muchas gracias, señor Pili. Bienvenida. Cuéntenos. Sí, gracias. Fíjese que, solo así rapidito, yo tengo ya varios años de estar trabajando con los niños del primer ciclo y pues he tenido varios niños con alguna necesidad diferente, ¿verdad? Y este año pues tengo 7 niños, pero dentro de ellos tengo una nena con síndrome de Down. Ella pues lee, no escribe, conoce números, pero todavía no puede estar toda la jornada porque es un poquito agresiva. Y de repente tira cosas y de repente les pega a los otros niños. Entonces, este año se ha sido un poquito duro con ella porque el año pasado también tuve un niño con síndrome de Down, pero totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que definitivamente que la condición es la misma, pero yo le digo, no soy experta obviamente, ¿verdad? Digo, han de tener algunos grados, ¿verdad? Porque tengo un niño, tuve un niño que era sumamente tranquilo y ella que es todo lo contrario. Pero realmente el proceso de trabajar con los niños con alguna necesidad diferente es un proceso maravilloso. A mí me ha enseñado mucho, me cuesta porque obviamente no es fácil atender. Yo prácticamente atiendo 5 cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, no es fácil más trabajar con nuestros niños regulares. Pero yo pienso que el proceso, si se va dando con amor y uno trata de ir aprendiendo un poco más, definitivamente se logra, ¿verdad? Yo ahorita hice un diplomado en necesidades educativas intelectuales, entonces pues he ido aprendiendo algunas cosas, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? La investigación propia. Creo que esa es la parte que muchos docentes no les gusta, el tener que trabajar un poquito más de lo que se hace, el tener que investigar, el tener que tomar tiempo en las tardes para seguir haciendo lo mismo de la escuela. Esa es la negatividad a que realmente no se dé el proceso de una inclusión en el 100% en todas las escuelas. Algunas escuelas sabemos que tenemos la obligación de realizar las adecuaciones curriculares, sin embargo, hay muchos que no las hacen porque no las quieren hacer y dicen que no tienen tiempo, entonces dejan a los niños así y el niño repite y repite y nunca se le brinda el apoyo. Entonces creo que para mí debería de ser ya
una ley en donde se le obligue al docente a formarse, porque usted acaba de decir grandes encuestas que nos dan diagnósticos relevantes y que todos nos quedamos así como sorprendidos de la gran cantidad de niños que tenemos con alguna necesidad educativa diferente. Entonces, creo que ya es tiempo de retomar eso y lo que ya se dejó en años atrás, eh, cambiarlo, porque ellos merecen, necesitan y son parte de nuestro país y no debemos de excluirlos. Gracias. Muchas gracias. Sí, o sea, al final, miren, creo yo que algo que es importante y a lo que siempre voy con este tipo de capacitaciones es que las barreras muchas veces las tenemos nosotros como docentes, requiriendo un diagnóstico para hacer ajustes, asignando un diagnóstico cuando desconocemos si es así o no. Y algo que es bien importante y tener claro. No es necesario tener un diagnóstico en un niño para hacer un ajuste. Si yo estoy viendo que el niño no está aprendiendo, simple y sencillamente hago los ajustes que necesita para que pueda aprender. Si yo me espero a que un niño tenga un diagnóstico, es una espera que puede tomar muchos años y son años importantes en el desarrollo de los niños. Entonces, a veces en esta parte de mi actitud como docente ante la, eh, digamos que hacia la necesidad que observo en un estudiante particularmente, es muy importante y puede disminuir muchas barreras, pero eso realmente tiene mucho que ver con nosotros, con la actitud que tenemos hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo con la actitud que tenemos hacia y el interés, como bien mencionaba la seño, de que el niño aprenda, ¿verdad? Sí, ese es nuestro objetivo, que el niño aprenda, ¿sí? Voy a dejar por ahí a Carla y a Gloria un ratito, solo voy a avanzar porque ya por tiempo, que yo sabía que solo teníamos una hora, entonces no quiero también pasarme de, del tiempo establecido. Ok, ¿por qué la sensibilización es importante? La sensibilización es importante porque no solo nos ayuda a nosotros a caer en cuenta de la realidad, de la atención a las personas, a los estudiantes, a los adultos, niños, adolescentes que tienen una condición de discapacidad, sino que también es importante en el contexto escolar. ¿Por qué? Porque los papás de los estudiantes que tienen una discapacidad necesitan oír de este tema porque ellos van a hablarle de esto a sus hijos y si les van a hacer comentarios excluyentes, el niño va a repetir esto también y no va a estar listo para ayudar a un compañero si en su casa hacen comentarios despectivos o excluyentes o de burla hacia un compañero. Entonces, por eso la sensibilización viene de nosotros como maestros a los padres y de los papás del niño que tiene una condición a los otros papás, ¿sí? ¿Para qué? Para sensibilizar la necesidad que hay de hablar de este tema y que sus compañeros y los papás puedan comprender la realidad del entorno educativo. Bueno, ¿quién es una persona con discapacidad? Pues una persona con discapacidad es una persona sujeto de deberes y derechos con una práctica de ciudadanía en igualdad de condiciones con toda la sociedad y con necesidades de atención prioritaria. En ningún lugar dice no pueden, no saben, no logran, no aprenden, no. Tienen derechos y obligaciones como cualquier otro. Lo que sí es que van a requerir atención prioritaria en algunos casos. En algunos otros no y pasan muy desapercibido dentro de los contextos educativos sobre todo. Y alguien hablaba de leyes, ¿verdad? Señor Pili creo que hablaba de leyes. Y por supuesto que hay en Guatemala. Nosotros como país somos firmantes y reafirmantes, es decir, que firmamos y volvimos a firmar, en donde nos hacíamos responsables de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Esto a través de qué documento se llama la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y gracias a este protocolo facultativo, ahí nos dice todo lo que nosotros como país estamos aceptando hacer
para poder atender a la población en general. Entonces, no es que solo tengamos una ley educativa como parte de la reforma educativa que nos haga hacer adecuaciones curriculares, hacer los ajustes necesarios. Todo esto sí existe y hay. Y si alguien se opone a hacerlo como en práctica, a ponerlo en práctica, también puede irse a un asunto legal. Pero como país somos firmantes de la convención, es decir, que lo que hicimos fue responsabilizarnos de cumplir los derechos de las personas con discapacidad y que puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Y a mí me gusta siempre recordar el primer artículo de la convención que define la finalidad, ¿sí? Que es el propósito de la presente convención indica es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, ¿sí? Es decir, que nadie necesita darles ni un diagnóstico, ni un nada, nada para que tengan un trato digno, lo merecen por el simple hecho de ser seres humanos, ¿sí? Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Hoy a las mentales también se les conoce como psicosociales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esto quiere decir que la persona no es culpable ni es responsable de los retos que tiene, sino es parte de su ser persona esta característica y no por eso la tenemos que limitar a las mismas oportunidades que tienen las demás. Entonces, por eso es que es muy importante conocer y hablar de este tema, porque no es solo el hecho de, ay, es que sí, porque es especial, no, no es especial por tener una condición de discapacidad, es especial por ser la persona que es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aterrizamos en que nosotros no les estamos haciendo un favor y que no vamos a ser mejores maestros por atender a la población de toda mi aula, yo también aterrizo a que tengo que hacer estrategias distintas, a que tengo que utilizar métodos de aprendizaje diferentes, a, por ejemplo, si no está aprendiendo a leer y a escribir de la misma manera que sus compañeros, bueno, uso un método global que es más efectivo para la población con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al final, em, las barreras las creamos nosotros, como bien dice Vida. Y no es que nos tiren al agua, es que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de capacitarnos para ejercer nuestro trabajo docente. Sí, es así como el médico necesita actualizarse en las últimas prácticas para hacer mejor su profesión, de la misma manera lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, todos los años tenemos que estudiar algo nuevo. Todos los años tenemos que aprender de, miren, ¿no? Ahí hay cursos, masterclass y gracias a la pandemia que fue de lo único bueno que dejó, que fueron justamente estas formaciones virtuales, algunas gratuitas. Entonces, al final, también tenemos el compromiso de mejorar nuestras prácticas capacitándonos, porque es la única manera en la que podemos aprender, ¿sí? Ok. Claro, y es algo también, Zoraida, que se está tratando de hacer, o sea, la capacitación, pero no solo el Ministerio de Educación es el responsable de hacerlo, como les digo. O sea, al final somos nosotros, desde nuestro ejercicio profesional, el tener el compromiso de estudiar para mejorar nuestras prácticas y para aquello que no sé, lo aprenda, porque es la única manera, ¿sí? Porque al final la intención es, y lo entiendo, o sea, yo llevo 17 años dedicándome a esto y por eso es que tengo mucha información y yo me he especializado en el acompañamiento de niños con autismo, tanto que un colega y yo fuimos los que creamos Puntea justamente como metodología,
porque sabemos la necesidad que hay de atender a la población, pero también es importante que todos asumamos la responsabilidad que para poder hacer un buen trabajo a nivel docente y mejorar esas prácticas, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que capacitarnos, ¿sí? Ustedes pueden encontrar la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en Internet, ¿sí? La buscan así, Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y son los mismos para todos los países que firmamos, ¿sí? Y al final van a encontrarlos así, ¿no? Un artículo A, uno B, uno C, uno D, y va a ser más profundo en algunos casos. Y es solamente para poder ayudarnos a clarificar cuál es el compromiso que tenemos como país. Y si lo tenemos como país, lo tenemos como profesionales, ¿sí? Entonces, la idea y la intención es que ustedes hoy se queden con qué pueden hacer para evitar conductas de exclusión, ¿sí? ¿Qué pueden hacer? No es que hay, que no hay, que falta, que no hace el ministerio, que no nos da, no. ¿Qué puedo hacer yo desde mi individualidad para evitar conductas de exclusión? Ah, bueno, tener una mejor actitud, eso está perfecto. Ah, miren, Jessica tiene una excelente respuesta que es buscar podcast en diferentes plataformas de audio para poder conocer más acerca de un diagnóstico. Perfecto. Igual el maestro no va a diagnosticar, entonces no necesita información tan técnica ni tan amplia en un diagnóstico, pero sí lo necesita conocer, cómo sobre todo se puede ver en el contexto escolar. Pero algo que quiero que se queden hoy y que puedan hacer el análisis es qué van a hacer ahora ustedes para evitar conductas de exclusión. Si tienen vecinos que tienen una condición de discapacidad con sus alumnos, si tienen algún familiar, si conocen a alguien, si van a un hospital por un seguimiento médico y conocen a una persona que tiene una condición de discapacidades, ¿qué van a hacer ustedes? Y qué dentro de sus posibilidades y capacidades está para que puedan disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación y por ende mejorar las oportunidades para las personas que tienen alguna condición de discapacidad. ¿Okay? Bueno, y eso es todo por hoy. De lo mucho que puedo platicar con ustedes y de lo que podemos hablar, la intención y la idea es justo el encontrar una respuesta, ¿sí? Miren, yo, y se los digo a los maestros, usualmente ustedes lo que dicen es, ¿qué hago? Ajá, no. Yo no les puedo decir qué hacer si desconocen totalmente el tema, desde el término correcto, desde el quitarme los estereotipos, desde el cambiar los mitos que tengo acerca de un estudiante con discapacidad. Desde ahí partimos para realmente hacer una educación inclusiva real y eficiente, porque no es solo decir, ay, si nosotros somos inclusivos, no, implica muchos cambios y muchos ajustes, pero al final es, ok, ¿es una realidad hoy? Sí. ¿Hay muchos niños que necesitan una atención especializada? Sí. ¿Se le está dando el acompañamiento a todos? No. ¿Los maestros pueden hacer una diferencia? Sí. Y la diferencia que puede hacer el docente en el aula es ser empático, ser tolerante y respetuoso ante las diferencias de sus estudiantes y tratar de ajustar las estrategias para que todos aprendan, independientemente hayan niños que tienen un diagnóstico o no. El objetivo del docente es que el estudiante aprenda y eso justo es lo que tenemos que trabajar y modificar para poder lograr más y mejores competencias en nuestros estudiantes. Sé que podríamos hablar durante muchas horas de todo lo que podemos hacer y de toda la parte de la inclusión educativa. Y lo que sí espero es que podamos tener otros encuentros para ya ir aclarando puntos muy, muy importantes, que es qué podemos hacer. Bueno, primero tenemos que conocer qué es el autismo, conocer qué es la discapacidad intelectual, conocer qué son y cuáles son los trastornos específicos en el aprendizaje, cuáles pueden ser problemas de aprendizaje,
cuáles pueden ser factores que inciden en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y a partir de ahí, entender que en nuestro contexto del aula vamos a tener muchos estudiantes diferentes, todos somos diferentes. Y un ejercicio con el que me gusta siempre terminar, que va a ser el siguiente, es que si nosotros somos conscientes que todos aquí siendo adultos, si yo les pregunto, a ver, el otro sábado tienen ustedes el examen de un curso, uno que ustedes eligieron porque les encantó el tema, pero tienen un examen escrito. ¿Qué hacen ustedes para estudiar? A ver, pongan en el chat. ¿Cómo estudiarían ustedes para ese examen? ¿Qué hacen? Leer, muchas gracias. Leer, investigar, ujú, preguntar, organizadores gráficos, hacer resúmenes, sacar un cuestionario, elaborar un cuestionario, informarnos, resumir, leer en voz alta y escucharme al estudiar, hacer un resumen, buscar información, sacar apuntes, me pongo a leer en voz alta, hablar sobre el tema con alguien para repasar. También por ahí han surgido personas muy noctámbulas que les encanta estudiar de madrugada, ¿no? Me dicen, me duermo a las 8, me levanto a las 3 de la mañana y estudio de 3 a 5 de la mañana. Y es como, ay, yo no puedo hacer eso, no puedo. Prefiero dormirme tarde a levantarme temprano. Y entonces, si se dan cuenta acá, todos aprendemos de manera distinta. Entonces, si nosotros siendo adultos aprendemos de manera distinta, imagínense un niño que está aprendiendo cómo funciona su cerebro, su cuerpo, cómo aprende. Van a aprender diferente. Entonces, no podemos esperar que en todos funcione lo mismo, de la misma manera. Va a funcionar de diferente forma y por eso es que tenemos que variar, ¿sí? Bueno, la música relajante es una excelente opción también, ¿sí? Pero entonces, bueno, espero de verdad que este encuentro haya dejado por lo menos una espinita y sobre todo una semilla que les haga preguntarse a ustedes diariamente en su ejercicio docente qué pueden hacer para promover la inclusión y para hacer realmente la inclusión efectiva y ser agentes de inclusión, sin esperar que venga de alguien más lo que me diga, mire, A, B, C, tiene que hacer esto, no, sino yo también, ¿qué puedo dar yo desde la docencia para mejorar la calidad de vida de estas personas con las que tengo la oportunidad de convivir? Y de verdad, el instituto siempre tiene sus puertas abiertas para ustedes. Por ahí nos pueden encontrar en las redes sociales en todas, en Facebook, en Instagram, en YouTube y nuestra página de internet, para que si no conocen lo que hacemos o si nunca habían escuchado del instituto, pues por ahí se acerquen a la institución y nos puedan conocer. Aquí están nuestros datos. En Facebook aparecemos como Instituto Neurológico de Guatemala, igual en Instagram. Eh, y si alguien necesita comunicarse para solicitar información de algún servicio, puede hacerlo en el 2471-1613 y por ahí con mucho gusto les podemos atender. Muchas gracias a todos entonces por su tiempo y su atención y por su interacción también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Diana. Gracias a usted por habernos compartido hoy, por habernos dado tanta información. Pues como vemos en los comentarios, fue de muchísima ayuda para todos los maestros. Y pues nada, más que darle las gracias a usted. Les recuerdo a todos los maestros que vamos a tener grabación para quienes no pudieron conectarse, puedan ver y así pues podamos seguir aprendiendo mucho más de usted, licenciada Diana. Entonces, gracias por resolver las dudas que tenían los compañeros y los comentarios. Y, y pues nada, muchísimas gracias. Feliz noche a todos entonces y feliz fin de semana y muchísimas gracias nuevamente, licenciada Diana. Solo Es Juan Fernando, no sé si vamos a tomar foto final o ya está tomada.
No, si nos hacen el favor, como en todas nuestras sesiones, si pueden prender sus camaritas, así podemos tomar varias fotografías. Así también la licenciada conoce quiénes son los maestros de nuestros programas, ¿verdad? De igual forma me uno al agradecimiento. Voy a tomar, como habíamos bastantes, tengo que tomar varias fotografías. Entonces voy a tomar la primera y yo les voy a ir avisando. A la una, a las dos y a las tres. Denme un segundito. Sí, las vamos dejando de una vez en el registro. Vamos a tomar una segunda, a la una, a las dos y a las tres. Hago el mismo procedimiento. Vamos a tomar la siguiente, a la una, a las dos y a las tres. Denme un segundito para que no se me pierda ninguno. Sacamos aquí de una vez nuestros procesos. Así no nos falta ninguno. Vamos a tomar otra. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver que se han prendido unas cámaras en lo que yo estoy tomando la foto. ¡Truc! Se me mueven unos. Me aparecen otros. Entonces voy a tomar otra. A la una, a las dos y a las tres. Denme un segundito. Así lo hacemos formal para que todos, todos aparecen. Voy a tomar dos más, así que denme un segundo. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Y la última, a ver si alguien me hacía falta. Ahí estamos. Ve, hasta hijos aparecen por aquí. No se preocupe, señor, que tenemos espectadores. Ah, ya dije hijos y me aparece la mía también, miren. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una feliz noche. Como les hemos compartido, hemos grabado la sesión para las personas que estamos dentro de nuestros grupos, ¿verdad? Que tengan una feliz noche, que descansen y seguimos en comunicación. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, gracias. licenciada. Feliz noche. A Gracias. todos. Buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches. Feliz noche, Feliz bendiciones, Descansen. feliz fin de Buenas semana a todos. noches. Gracias.